comienza Vidas. Yo los voy a acompañar durante la próxima media hora. Soy Aisa García y hoy presento el programa desde uno de los museos más importantes de México, el Franz Mayer, particularmente desde su exposición de textiles y artesanía mexicanos. Se trata de la muestra de Alexander Girard, uno de los diseñadores más versátiles y completos del siglo XX. Lo mismo diseñaba muebles que figuras o textiles. Miren qué hermosos colores. Toda la colección que verán hoy ha sido traída del Vitra Design Museum de Alemania. Y bueno, vayamos a nuestras historias. Hablaremos del pueblo de Baracoa en Cuba, un sitio espectacular que cuando termine la pandemia usted debe visitar. No les adelanto más, entremos en materia de una vez con un repaso de lo que fue novedad cultural esta semana. Diversas muestras de arte callejero de estilo Banksy han aparecido en varios pueblos costeros del este de Inglaterra, concretamente en el Lowestoft, en Suffolk, Gorleston y Great Yarmouth. El artista, de momento, no ha comentado nada sobre la autenticidad de las obras hasta ahora. En Lowestoft, el graffiti muestra a 3 niños parados en un bote de chatarra, que ya ha sido retirado, uno mirando hacia atrás, otro mirando el horizonte y el otro inclinado sobre el costado del bote sosteniendo un balde, con el mensaje: "Estamos todos en el mismo barco". En Great Yarmouth se puede ver a una pareja estampada bailando en el techo de una parada de autobús, mientras otro toca el acordeón. Otro potencial Banksy se encuentra en una tienda de electricidad también en Lowestoft, que muestra a un niño construyendo un castillo de arena junto a un camino excavado. Como su bisabuelo antes que ella, Angelika Schauer vende Dirndl en Bad Ischl, en el corazón de la Austria Verde, donde una exposición recorre la historia de estos vestidos alpinos conocidos en todos los continentes. Gerne. Mein Urgroßvater ist 1895 hier nach Bad Ischl gekommen und hat sein Atelier eröffnet, auch in diesem Haus, hier wo wir gerade sind. Und damals waren 12 Schneider beschäftigt und sie hatten eine Nähmaschine, also da sieht man dann, wie viel mit der Hand gearbeitet wurde damals. Und das sind so unsere Wurzeln hier. El vestido Dirndl alpino, con su distintiva blusa blanca, falda amplia y delantal, ha ganado nuevos admiradores entre los amantes de la moda austriaca y extranjera, por igual, en los últimos años. Bei uns im Salzkammergut wird die Tracht und natürlich auch das Dirndl jeden Tag getragen und das ist das Schöne, weil so ist es lebendig und auch sichtbar. Es gibt ganz viele Varianten und die sieht man dann auch bei den einzelnen Träger und Trägerinnen, ob jung oder alt. Und so bleibt es lebendig und nimmt aber die Tradition mit. Das ist das Besondere vom Salzkammergut hier bei uns. Su atractivo popular ha convertido al histórico Dirndl y otros trajes tradicionales en una parte clave de la industria de la confección de Austria, aproximadamente el 70% de la cual se exporta según la Cámara de Comercio. La región Abourma, en el norte de Djibouti, es uno de los sitios de arte rupestre más importantes del Cuerno de África. El sitio posee un rico patrimonio arqueológico y es conocida como la cuna de la humanidad. En él se consiguen grabados sobre 900 paneles de roca animales que ya no viven en esta región, lo cual es un indicativo de cómo ha cambiado el medio ambiente durante los últimos 7000 años. We're not the first people to have discovered this place. Our grandfathers told our fathers, and in turn our fathers told us about it. It's a knowledge that's passed over from father to son, and today we still know this place. Desde la distancia, los acantilados negros parecen sin rasgos distintivos, pero de cerca, el basalto revela grabados de jirafas, avestruces y antílopes realizado hace 7 milenios. Los paneles en Abourma están distribuidos en una extensión de 3 kilómetros y representan en relieve la vida prehistórica y escenas dramáticas del hombre primitivo enfrentando la vida silvestre.
We're quite removed from civilization here. We're in prehistoric times. We get to live in prehistoric times. So here, in the Makarasu Massif, in Aburma, we find these rock engravings. Some of the engravings date to 6000 BC. Poco visitado, el tesoro se encuentra a 6 horas en automóvil de la capital Djibouti y luego 1 hora más a pie sobre una extensión escarpada de rocas. A pesar de la sabiduría local sobre Abourma y aproximadamente 70 siglos de existencia, el sitio no fue visitado por arqueólogos sino a partir del año 2005. Para mantener el ritmo, le propongo escribirnos a nuestra cuenta en Instagram y Twitter, que es tomenota @vidastelesur. Debo admitirlo, nos encanta interactuar con todas y todos ustedes. Ahora hagamos una breve pausa, pero no se aparte de la pantalla, que ya volvemos con más de Vidas. Nuestro tema central nos lleva hasta la ciudad de Baracoa, en Guantánamo, Cuba. Son días de celebración, nada más y nada menos que 510 años desde que fue fundada. Vamos a hablar de sus orígenes, su cultura y su idiosincrasia. Veamos todo eso en la siguiente historia. Baracoa, llamada también la ciudad primada de Cuba, por haber sido la primera fundada en el país, está situada en la provincia de Guantánamo. Fue fundada el 15 de agosto de 1511 con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, por el español Diego Velázquez, que ostentaba entonces el título de adelantado. Es el más antiguo asentamiento de la isla después de la llegada de los colonizadores españoles. En 1518 recibió el nombramiento de ciudad. Fue la primera capital y el primer obispado de la isla. Bueno, en otra vida a mí me hubiese encantado nacer aquí en Baracoa por la historia que hemos concebido juntos, porque aquí nacieron los primeros cubanos y cubanas, por aquí comenzó el proceso de transculturación, por aquí entraron no solamente los colonizadores, por aquí entraron los negros, los chinos, los yucatecos, aquí comenzó el proceso de la guerra por la independencia nacional, que comienza con ese grito por la independencia que hizo Guamá en 1522. Aquí tantas cosas que después vemos extendidas al resto de Cuba y que pasa aquí, más nuestra naturaleza y el patrimonio fundamental que Baracoa tiene, que es su gente gloriosa, su gente bendita. Los principales productos de la región son el coco, el cacao y el café, aunque desde finales de la década del 90, el turismo se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingreso debido a su extraordinaria belleza. Baracoa está situada entre los ríos Macaguanigua y Miel. Entre sus atracciones naturales se encuentra el río Toa, marcado por numerosas cascadas, siendo la más conocida el Saltadero, con 17 metros de altura, y las montañas del Yunque, que debe su nombre a la similitud de la misma con la pieza que usan los herreros. La llamada La Bella Durmiente, vista desde lejos y asemeja a una joven echada. En esta ciudad se conserva dentro de una vitrina y con un pedestal de plata, la Cruz de la Parra, que es un símbolo de la cristianidad, traída por Cristóbal Colón en su primer viaje. Se presume que el nombre de la ciudad provenga de un vocablo aborigen que significa presencia de mar, en alusión al ambiente marino que contrasta con las montañas y los ríos de la región. Lo más importante que Baracoa es un lugar con ciertas peculiaridades. Un atractivo turístico que atrae mucho a todos los visitantes cubanos y extranjeros es la Cruz de Colón, la única que conservamos. Pero es la naturaleza bravía, prodigiosa, nuestros ríos cristalinos, más de 36. Son magias que tenemos que nos diferencian y hacen que el turista cuando viene se asombra, se impacta. El
término municipal modificó su jurisdicción varias veces. Muchos de los actuales territorios de Moa pertenecieron a Baracoa, y los nativos de esta parte, holguinera, comparten costumbres y rasgos muy similares con los baracoenses. Una ciudad que se distingue de las demás ciudades de Cuba por su distancia de la capital, por ser la primera fundada y por su identidad tan peculiar. A diferencia de quienes habitamos aquí con quienes viven en otras partes de Cuba, incluso del mundo, es muy singular, partiendo de la fisonomía que tienen los baracuenses, el color de la piel, el color del cabello. Tenemos, por ejemplo, una fuerte presencia indígena de los aborígenes en los rastros, en la parte facial, el modo de la comunicación. Muchas de esas palabras nos llegan y se mantienen vivas en la lexicología nuestra. Los gestos, los ademanes que nos llega del Caribe, pero también de la autenticidad que tenemos como baracuenses. Y qué decir además de lo que nadie ve, de lo que nadie toca, pero se proyecta, que es la virtud del alma. Se dice que no hay gente más hospitalaria, que no hay gente más dadivosa que los que vivimos en esta ciudad. Y es que todo eso tiene que ver también con la historia que se ha tejido en más de 510 años. Los oriundos de Baracoa se autorreconocen como baracoesos, el más usado y aceptado por los nativos del territorio y demás cubanos. También se utiliza baracoense y existe un tercer gentilicio, baracoano, que es de menor uso. Es la única localidad de Cuba con esta peculiar característica. Lo cierto es que cada habitante se siente orgulloso de su lugar de origen. En otra vida me hubiese gustado nacer en Baracoa nuevamente, sin dudas. Baracoa es majestuosa a pesar de tantos años que tiene de haber sido fundada, por su naturaleza, por sus personas, por sus tradiciones, que nos hacen únicos en nuestro país y en el mundo entero, sin duda. Si vuelvo a nacer, vuelvo a ser baracuesa. ¿Qué puedo decir yo que amo apasionadamente a esta Baracoa extraordinaria, mágica, bella, para estos 510 años? Pese a los 510 años que vamos a pasar con una COVID, los celebraremos, los conmemoraremos con actividades online, discretamente, con pocos compañeros, cuidando el aislamiento, con la mascarilla o nasobuco, pero lo celebraremos con el corazón. Le deseo muchas felicidades a los que edifican, a los que construyen, a los que velan su cuidado medioambiental, a los que hacen que se perpetúen las tradiciones, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, incluso a los niños que felizmente dicen yo soy de Baracoa. A toda esa gente muchas felicidades y por supuesto a esta ciudad bella que siga siendo dibujada, que siga siendo cantada, que siga siendo expresión de la gestualidad, porque eso es Baracoa, es una musa de inspiración para quienes la habitamos y quienes la visualizan desde cualquier parte de Cuba y el mundo. Felicidades a Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Baracoa, la ciudad primada de Cuba, tierra cálida de coco, cacao y café, donde día a día sus habitantes trabajan para mantener el legado identitario, su cultura y sus tradiciones. Aprovecho para felicitar a todos y todas en la ciudad de Baracoa, en la mayor de las Antillas, la ciudad primada de Cuba. Felicidades. Y bueno, es momento de hacer una segunda pausa en Vidas. Al regreso hablaremos acerca del origen y las tradiciones de algunas tribus indígenas, aprovechando que el pasado 9 de agosto se conmemoró el Día de los Pueblos Indígenas. Veamos. Estamos de regreso, gracias por seguir conectados a Vidas. Hoy conoceremos el origen de algunas comunidades indígenas, sus costumbres, algunos de sus rituales y cómo han resistido a los procesos de colonización. Conozcamos más en la siguiente historia.
Los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde viven y ocupan, o desde los cuales han sido desplazados. De acuerdo a datos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en el mundo hay más de 476 millones de indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6.2% de la población mundial, y son poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento único. Uno de los principales grupos indígenas que habitan la árida península de La Guajira al norte de Colombia y noroeste de Venezuela son los Wayuu. Esta comunidad habita en una zona casi desértica y consecuentemente muy seca. Su tipo de poblamiento es la ranchería y su idioma se denomina Guayunaiki, que pertenece a la familia lingüística arawak. La tradición cultural wayuu es muy rica y variada. Las diferentes actividades cotidianas, las festividades y los rituales implican ampliamente el uso de la música tradicional. La danza autóctona yogna o yogna, conocida como chicha maya, se usa en las celebraciones relacionadas con el desarrollo de la mujer, mientras que el tejido para el pueblo wayuu, más que una práctica cultural, es herencia de sus ancestros. De ellos el chinchorro y la hamaca son los tejidos más representativos de la cultura. En la actualidad, uno de los pueblos indígenas más numerosos lo construyen los guaraníes, un pueblo profundamente espiritual. Por ello, en la mayor parte de las comunidades cuenta con un líder espiritual. Los guaraníes hablan variantes lingüísticas de la familia tupi-guaraní y actualmente se dividen en 3 grupos: los Kaiwa, los Ñandeva y los Mbia. Las técnicas agrícolas que utilizan los guaraníes consisten en cultivos de medianas y pequeñas parcelas, aptas para la producción del consumo familiar. Los rituales son actividades que se practican en colectivo y ocupan un rol fundamental en la tribu. Entre los más importantes están los ritos agrarios, Abatikiri, o bendición del maíz, y Ñemongaray, o ritual de las nuevas plantas. En las selvas y montañas del norte de Brasil y del sur de Venezuela habitan los Yanomamis. Conforman el pueblo indígena aislado más numeroso de América del Sur. Se dividen en 3 grandes grupos: Sanumá, Yanomán y Yanam. Viven en aldeas pequeñas y aunque hablan lenguas diferentes, se entienden entre ellos. El canibalismo endogámico como ritual sagrado forma parte de su cultura y es parte de las costumbres de esta etnia. Las mujeres se adornan atravesando con un palo pequeño su tabique nasal y las comisuras de los labios. También utilizan pinturas corporales y las cicatrices son muestra de valor y madurez. Actualmente existen comunidades indígenas que mantienen sus costumbres originarias intactas debido al aislamiento de toda influencia ajena, lo que los convierte en una de las tribus más puras. Sus tradiciones y arraigos son ancestrales, por lo que no es de extrañar que algunos grupos hayan resistido y aún mantengan reductos de antiguas formas de vida. Quizás solo conozcamos alguna de estas etnias. El continente latinoamericano tiene una riqueza cultural sin igual, gracias a la diversidad cultural de sus pueblos indígenas. Y a punto de despedir el programa, les recuerdo que la invitación sigue en pie y es a seguirnos en las redes sociales. Si quiere ver de nuevo alguna de las historias que contamos aquí, búsquenos en @vidastelesur, tanto en Twitter como en Instagram. También puede encontrarlas en nuestra página web, que es www.telesurtv.com.
Y bien, hay que despedirse, así que les digo, cuídense mucho y ámense más. Soy Aisa García y los veo en 7 días. Pero antes, disfrute de la buena música. La canción de hoy se titula El Alba, de la agrupación Música Maya Aj. ¡Chao!